Bueno, pues antes de como comenzar con el tema, necesito que cada uno, por favor, tome su Biblia. Vamos a leer Apocalipsis 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 18. ¿Listo? Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Listo. Amén. Amén. Bueno, les voy a leer en esta versión y pues les pido que todos estemos muy concentrados en esto que vamos a leer. Dice: Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros de oro había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brillaba en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Y después de terminar esta introducción, me parece muy importante que podamos entender realmente el contexto y realmente la importancia del tema que estamos estudiando, ¿sí? Que cada uno pueda recibirlo en su espíritu y realmente anhelarlo. Y lo primero es por qué tenemos que leer Apocalipsis, ¿sí? Porque vamos a empezar a hablar de las iglesias. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que así como lo leíamos acá, quien le entregó esa revelación a Juan fue directamente el Cordero, fue directamente Jesús, ¿sí? No está hablando Juan, Mateo, Marcos acerca de lo que vieron que Jesús hizo en el contexto con una samaritana, con un ciego, con un cojo, ¿sí? No es simplemente lo que alguien vio y está contando y relatando los hechos. Son las palabras que Jesús le dice a Juan que escriba para su amada, para su iglesia, ¿sí? ¿Y por qué sabemos que esas palabras las está diciendo para su amada iglesia? Pues porque las iglesias que están ahí relatadas son las primeras iglesias que se formaron, ¿sí? Las primeras comunidades cristianas que vivían en coinonía, que permanecían en comunión y que tenían hambre y sed por la palabra, ¿sí? Eso es como lo más importante que quiero que entendamos. Entonces, la importancia realmente de esto es que son las palabras que él tiene, que Jesús tiene para su amada, ¿sí? No es simplemente como alguien que escuchó decir algo de manera random, sino que se conoce quién es la persona que está hablando y quién es la persona que debe recibir este mensaje, ¿sí? Entonces, es muy importante poder entender que es lo que viene de él, de su corazón para nosotros, ¿sí? Lo otro que me parece muy importante es que Dios bendice a los que leen este libro a la iglesia, ¿sí? Y Dios bendice, que es aún más importante, a los que escuchan y obedecen el mensaje, ¿sí? Es fundamental esa conexión que hay entre escuchar y obedecer. No dice escuchar o obedecer, dice escuchar y obedecer. O sea que si yo simplemente estoy escuchando, no va a recibir la bendición. Tengo que cumplir esas 2 características, ¿vale? Lo otro es entender el contexto en el que Jesús está diciendo estas palabras, ¿sí?
en Apocalipsis 1, antecitos, y los invito como tarea que queda después de este taller, que todos se lean Apocalipsis 1 de manera muy juiciosa, es que Jesús, por el sacrificio de la cruz, derramó su sangre preciosa sobre nuestras vidas, ¿sí? Con este derramamiento de sangre trajo libertad de pecados, y en ese intermedio de traer libertad de pecados y de constituirnos en un reino de sacerdotes para Dios, ahí es precisamente donde nos habla, ¿sí? Él no le está hablando a no sé, a un grupo de personas que no conocen de él. Él está hablando a su iglesia, a la gente por la que él derramó su sangre y a la cual ya le trajo libertad de pecados. Entonces, es en ese caminar, en ese intermedio, donde él quiere que nosotros entendamos, ¿vale? ¿Y por qué leer sobre las iglesias? Lo primero y muy importante, ¿por qué tenemos que leer sobre las iglesias? Es porque hay una exposición directa a los ataques del enemigo, ¿sí? Y aquí, de verdad, en todas las iglesias se resumen las luchas que nosotros como creyentes y seguidores de Cristo enfrentamos. Entonces, estos ataques son muy claros y demuestran como todas esas vulnerabilidades y esos puntos débiles que nosotros tenemos. El primero es que tenemos una tendencia muy fuerte a pecar. Nacimos bajo una naturaleza caída y somos muy vulnerables realmente. Lo segundo es que hay una tendencia muy fuerte también a que nosotros aceptemos falsas doctrinas, así como desde el jardín del Edén, literalmente, Adán, supremamente confundido junto con Eva, comenzaron a creer una verdad a medias de parte del enemigo. Así somos nosotros hoy día, ¿sí? Viene cualquier cosa y nos dice X, Y, Z cosa y nosotros ya nos confundimos y ya nos apartamos, ¿sí? Lo tercero, y no menos importante, es que hay una tendencia muy fuerte a adaptarnos al mundo y a las condiciones que tenemos. Y esto lo vimos y lo desglosamos muy bien en Babilonia, pero es importante que usted, a pesar de que diga, no, yo ya pasé por Babilonia, yo ya salí de ahí, esto es una lucha diaria, literalmente. O sea, no podemos como cansarnos de luchar, porque esto va a ser algo constante para nosotros en nuestro resto de caminar aquí en la tierra. Lo segundo, y para mí lo más importante, es qué es lo que nuestro amado está hablando, ¿sí? Es nuestro amado mismo el que está hablando a nosotros, y también podemos ver su carácter, podemos conocerle a él, ¿sí? Y es bien importante entender, y me parecía muy bonito, y es que en el carácter de Cristo encontramos todas las respuestas a nuestras necesidades, ¿sí? Y es hermoso porque la manera como Jesús se revela a su iglesia, antes como de comenzar a hablarle y decirle a Juan, diles esto, esto, esto y lo otro, le dice, está hablando el que es el testigo fiel, está hablando el que ya venció, está hablando el que tiene los pies pulidos como el bronce, está hablando el que tiene los ojos de fuego, y todas esas características son de algo que esa iglesia necesita. Entonces es muy hermoso de verdad poder como escudriñar a fondo este tema. Y la pregunta que les quiero dejar y para que reflexionemos realmente es, ¿estamos apasionados por él? ¿Y por qué es importante que usted resuelva esta pregunta? Porque si usted de verdad está apasionado por él, este tema en específico nos debe mover, porque es donde él abre su corazón sobre lo que le gusta y lo que no, ¿sí? Si a mí me importa alguien, a mí me va a importar lo que a esa persona le gusta y lo que le disgusta. Y yo obviamente me voy a tratar de amoldar a lo que esa persona piensa. Entonces es bien importante que nosotros pensemos que si de verdad amamos a Jesús, tenemos que escudriñar este libro, tenemos que escudriñar lo que le dice a su iglesia. Y esto es tal vez, los que tienen por favor libreta, quiero que anoten esto porque es súper importante y es una exhortación muy fuerte que hace Jesús, principalmente en Apocalipsis. Tal vez, y no estoy segura, pero es de las exhortaciones que más se repite en la escritura de labios del mismo Jesús. Y dice que todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le está diciendo a la iglesia, ¿sí? No es solamente, sí, qué bonito, el que escucha, no, es escuchar con un entendimiento especial. Entonces, a veces pensamos de pronto que, no sé, voy a leer el Salmo 1, me lo leí de corrido, y me quedaron tres cosas. No, realmente debemos escuchar y entender a profundidad lo que Él nos quiere decir, principalmente con este tema de las iglesias.
que para mí básicamente es como un compendio de estrategias de lo que nosotros necesitamos para poder vencer en el momento en el que Jesús regrese. Y aquí viene algo pues muy importante y es entender realmente qué significa el oír, porque a veces uno dice, ay, no, sí, yo escuché, yo me siento a escuchar, yo me conecto a las reuniones y todo eso, pero pues de eso no se trata realmente. Nosotros como seres tripartitos, el acto de oír debe darse en las mismas tres esferas. Es imposible que nosotros hagamos como que una cosa, digamos que escuchemos en el cuerpo y en el alma y en el espíritu no haya transformación. O sea, porque realmente pues no estaríamos escuchando, estaríamos simplemente ignorando el mensaje que nos están dando. Entonces es fundamental que nosotros podamos comprender esto como cuerpo. Lo primero es que el acto de oír sucede en el cuerpo, ¿sí? Después pasa a una transición en el alma, que es donde nosotros realmente empezamos a obedecer. Ustedes saben que en el alma suceden los pensamientos y los sentimientos, entonces lo que yo escucho corporalmente lo vuelvo un pensamiento y un sentimiento. Y finalmente en mi espíritu sucede la cosa más maravillosa del mundo, que es que hay una conexión y un acuerdo, ¿sí? Y todas estas cosas suceden y permiten que el entendimiento sea renovado. Y vamos a ver que de verdad, y lo vimos con el tema de Babilonia y lo hemos estado escudriñando hace algunas semanas en la iglesia muy bien, y es que tenemos un pensamiento de este mundo. O sea, yo compartía en el grupo de damas y yo les decía, es que yo por mucho tiempo pensé que la persona humilde era la persona débil y no me había dado cuenta y yo decía, ay no, sí hay que ser humildes, pero siempre pensé que el humilde era el bobo el que se la dejaba montar. Y me di cuenta que el humilde sí es el que se la deja montar, porque el humilde no es el que responde con cuatro piedras, sino el que responde con una palabra de amor. Entonces, aparentemente para el mundo sí es como menso, pero en realidad en el reino de los cielos es un duro. Entonces, con ese tipo de cosas es que nuestro entendimiento tiene que ser renovado y solamente va a suceder si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Realmente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo esto sucede para que nosotros como cuerpo estemos sanos y estemos creciendo. Estas dos palabras me parecen súper bonitas y aquí para que algunos rompan el hielo, por favor, necesito alguien que me colabore leyendo la primera escritura que aparece ahí. Bueno, yo. Lucas 11:28. Uh-huh. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Así es. Y miren qué bonito es esto. O sea, no, hay bendición cuando nosotros escuchamos la palabra, pero hay aún mayor bendición cuando nosotros la ponemos en práctica. ¿Y alguien que me ayude leyendo Juan 5:39? Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esa parte me parece hermosa porque a veces uno dice, uy, de verdad que la Biblia es un ladrillo, ¿sí? A veces uno piensa en estas cosas porque humanamente todos lo hemos pensado, pero realmente muchos de nosotros pensamos, ay, no, si es que hay que leer la Biblia, porque pues ahí vamos a tener la vida eterna, ¿sí? Pero en realidad es mucho más que eso, ¿sí? Realmente la vida eterna es conocer a Jesús y no vamos a conocer a Jesús si no estamos leyendo y escudriñando la palabra. Hola, ¿alguien quiere decir algo? Juan José, ¿quieres decir algo? No, qué pena, estaba bajando el chandoso de la cama. Ok, Me esperaba. ok. Y Juan José, necesito que me leas, por favor, Romanos 12, del 1 al 2. Bueno, listo, ese es el que está ahí, ¿cierto? Sí, Bueno, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. para Esa es ahí un la... momentico, porfa. Cuando dice la escritura que sea un sacrificio vivo, realmente nosotros a veces pensamos, no es que hoy paré y le di un mercadito a una venezolana y como que ya hice el sacrificio del día. O realmente el sábado yo me senté a las 4:30 a congregarme y ya hice el sacrificio del día.
Y realmente el Señor espera un sacrificio vivo, es decir, un sacrificio las 24 horas del día, porque usted las 24 horas del día está vivo y eso espera el Señor que nosotros podamos entregarle todos los días. Puede seguir, Juanjo. Muchas gracias, mano. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y me parecía súper bonito que este versículo resume muy bien la interacción que vimos hace un momento, donde a partir de todo ese movimiento que viene por el oír, nosotros renovamos nuestro pensamiento y nuestro entendimiento. Y necesitamos realmente que el Espíritu Santo nos transforme en personas nuevas, cambiándonos la manera de pensar, porque si no, no vamos a poder como seguir corriendo esta carrera. Entonces, aquí vamos a entender finalmente cuál es el anhelo de Jesús. El anhelo de Jesús es tener una novia santa y transformada, ¿sí? Y aquí yo sé que hemos escuchado demasiado tiempo esto y fue algo que yo en algún momento en una conversación muy informal con el Espíritu Santo, yo le decía, ¿por qué es tan importante y por qué todas las iglesias hablan al final de lo mismo? Al final la conclusión es que debemos permanecer fieles. Y recibí una respuesta tan sencilla, pero tan profunda, que literalmente me cambió la perspectiva de todo este tema. Y el Señor me decía, es que tú tienes que entender que Jesús es tu novio. Y yo, ok, entonces si Jesús es mi novio, Él anhela que yo me aparte para Él, ¿sí? Que yo no le esté coqueteando a nadie por ahí, que yo no esté pensando en otra persona, que yo no esté sintiendo cosas por otra persona. Y eso cambió realmente el sentido de absolutamente todo. Entonces, realmente Jesús anhela que nosotros estemos todo el tiempo pensando en Él, como el novio espera que la novia esté pensando en Él y viceversa, ¿sí? A veces también como que me ponía a pensar y yo decía, tan fácil que es para el hombre buscar siempre la aprobación en el hombre. Qué bonito sería de verdad que nosotros todo el tiempo estuviéramos buscando la aprobación de Dios, pero a veces como no lo vemos y como nos falta fe, estamos es pendiente de que las demás personas digan que lo que estamos haciendo está bien. Y aquí les quiero abrir mi corazón con algo que me pasó en el trabajo, y es que estamos en proceso, pues revisando si vamos a dar de pronto algunos contratos. Y hay una persona que a mí me parece muy buena, o sea, que es de esas personas que uno ve muy enfocada en el trabajo, que uno siempre ve como pendiente de las cosas, que es muy atento al detalle, que es súper bueno pues despachando. Y finalmente pues yo lo tenía ahí como entre ojos. Y el fin de semana me di cuenta que cuando yo no estaba, era un domingo, no quiso hacer una determinada cosa y que es muy difícil que esa persona esté disponible para hacer las cosas y que no es una persona como que está buscando ser el primero en decir, vea, yo. Y eso a mí me llenó de tanta desilusión y yo decía, yo no puede ser, o sea, solamente porque yo estoy ahí, entonces es que se afana por hacer las cosas y es el primero que va y dice, venga, qué es lo que hay que hacer y todo eso, pero ¿y el resto del tiempo qué? O sea, el resto del tiempo entonces no lo hace. Y eso me dio mucha decepción. Y yo sentía de parte de Dios que eso mismo le sucedía a Él con nosotros. A veces nuestro deseo por agradar al hombre es tanto que literalmente estamos adulterando, pues, con eso. Literalmente estamos buscando es vestirnos bien, vernos bien para el hombre, pero ¿y dónde está Dios? Al final nos debería preocupar más es lo que pase con Dios, porque ¿quién se va a poder esconder de Dios? Dios nos ve 24 horas al día, ¿sí? Lo que a veces pensamos es que no, simplemente porque ya quede bien frente a las personas, como que ya todo está bien, pero en realidad eso es desagradable ante los ojos de Dios porque tú como novia te estás vistiendo para el hombre y no para Dios. Y eso es algo que de verdad a nosotros nos tiene que doler y la única manera de poder enfrentar esto es estando en una relación de dependencia y de conexión con el Señor, de acuerdo con el Señor, ¿sí? Escuchando continuamente, porque si no es muy fácil que nosotros nos corrompamos. Y lo otro que tenemos que entender es que necesitamos ser una novia transformada porque las relaciones en el mundo no son relaciones de pacto. Ese concepto hoy día está muy, 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 muy perdido. Realmente las relaciones del mundo no son pactos más unidos por promesas,
sino que es un amor libre. Entonces, un amor que dice, ay, si yo hoy me siento bien contigo, pues estamos, y si mañana me siento mal, pues chao, ¿sí? Entonces ya vemos que cada vez menos parejas se quieren casar y simplemente quieren estar ahí para el día que ya se aburran, que llegue una circunstancia de que el otro reaccionó mal, de que el otro me hizo sentir mal, pues simplemente, si te vi, no me acuerdo, ¿sí? Pero realmente las relaciones no son eso. Las relaciones están marcadas en un pacto de santidad y de fidelidad, ¿sí? Y por eso es que tenemos que de verdad procurar que nuestro entendimiento se renueve con esto, porque si vamos a ser conscientes de que estamos en una relación con Jesús, no es una relación de, ay, hoy Señor sentí obedecerte, hoy Señor sentí diezmar, hoy Señor sentí orar. No, ¿cómo así que hoy Señor sentí? O sea, es que ese es tu deber, ¿sí? Es que el deber de la novia es prepararse para el novio, es que no es como que, ay, tan bonita la novia que se está preparando, no, es que ese es el deber de la novia. Y eso es algo que ha sucedido mucho con esta generación y es muy triste porque decimos, ay, es que la verdad hoy no me quiero conectar a la iglesia, no siento conectarme. Ese pensamiento de verdad viene del diablo. O sea, no hay manera humana de que ese pensamiento venga de Dios, porque de hecho como cuerpo nos edificamos. Y en toda la escritura el Señor habla de la importancia de vivir como cuerpo y en comunidad. Entonces, esa es la invitación, de verdad que nuestro entendimiento acerca de lo que es una relación pueda ser transformado. Y vamos a entender entonces quién es una persona fiel. Dice el diccionario que el fiel es una persona digna de confianza y que obedece las cosas que están establecidas. Y eso suena muy bonito, pero de verdad es algo que es bien profundo. Una persona fiel es una persona que, a pesar de que pase el tiempo, permanece. A pesar de que piense diferente en un día, va a seguir permaneciendo. A pesar de que sienta un día diferente, va a seguir permaneciendo. A pesar de que venga una situación difícil o una situación muy complicada, va a seguir permaneciendo. Y para traerlo de pronto un poquitico a contexto, piensen en la vida de Daniel, que hace poquito lo estuvimos viendo, pero no de Daniel Muñoz, sino de Daniel el de la Biblia, por favor. Yo sé que era mi vida. No, tu vida no, Danny. Y es muy bonito porque de verdad cuando inicia los primeros capítulos de Daniel explica literalmente esto. Entonces, Daniel creció en una cuna muy hermosa, sus papás y su familia temerosos del Señor, en un ambiente rodeado como de esas condiciones favorables para que uno pueda crecer. Y después él fue trasladado a Babilonia, lo educaron con todos los principios de Babilonia, me imagino que le tocó aprender de todos los dioses súper raros que tenían ellos, todas sus celebraciones, sus festividades, sus cosas, y todas estas cosas fueron alteradas en el contexto de Daniel, pero Daniel permaneció fiel, ¿sí? Y aquí algo que me parecía muy bonito que Marcos Brunet ayer lo decía, bueno, al menos en la clase que me vi ayer, es que nosotros a veces pensamos que las cosas externas nos controlan, pero eso es mentira. Las cosas que verdaderamente nos controlan es la voz que yo estoy permitiendo que gobierne en mí, ¿sí? Y yo decía, a veces pensamos que somos tan esclavos del sistema y en realidad es que somos esclavos porque pensamos que somos esclavos, ¿sí? Porque no entendemos que verdad nosotros ya somos libres de todo eso y está en nosotros es renovar el entendimiento para dejar de ser esclavos. Entonces, es importante como que podamos reflexionar en este tiempo es cuál es la voz que yo estoy dejando gobernar en mi vida. Si es tu propia voz, ya vas a ver que no es que vayas muy bien. Si es la voz del mundo, tampoco es que estés muy bien. Pero verdaderamente si es la voz de Dios, tienes que buscarla diariamente para que tu mente de verdad no se deje corromper con cualquier otra doctrina que quiera traer el mundo. Y aquí vamos a empezar a ver como un pequeño resumen y esto es como un abrebocas de todo lo que vamos a estar tratando en este tiempo, ¿sí? ¿Por qué nosotros como iglesia debemos ser fieles? Y realmente la lucha de los creyentes es ser fieles. La lucha de los creyentes, bueno, aunque a veces también es creer, a veces nos falta un poquitico de creer en el Señor, pero de verdad nuestra lucha más grande es ser fieles y permanecer. La primera lucha con la que nosotros nos vemos, y de verdad que es una lucha súper fuerte, al menos en mi vida, yo les abro mi corazón, realmente es la pasividad. Y es ese deseo que se apodera de ti o ese pensamiento que te empieza a gobernar y te dice, es que ya, o sea, ya no estás mintiendo tanto, mira que no robas, mira que no matas,
¿sí? Mira que estás más de bien, ¿sí? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? Si estás bien. Y la raíz de ese pensamiento realmente es el orgullo, ¿sí? ¿Y cuál finalmente es mi antídoto? Conocer a Cristo va a traer pasión a mi vida. Algo que me parecía muy chévere también de algo que decía Brunet es que si no estamos ardiendo de amor por Jesús, realmente nos estamos enfriando. O sea, solo hay dos estados para permanecer. Aquí no hay líneas grises, porque el gris es el pasivo, el pasivo es el tibio y el tibio es vomitado. Entonces el tibio es negro. Realmente el tibio no es blanco ni gris. Entonces, de verdad es una de las cosas con las que más lucha la iglesia y el cuerpo, es una de las cosas más difíciles de enfrentar, pero aquí vamos a aprender cómo enfrentar eso. La segunda es la inmoralidad, y me gustaría que alguien pudiera leer la porción de la escritura que está ahí, por favor. ¿Quién dijo yo? Yo, Dale. bueno, inmoralidad. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Y esto es una realidad, o sea, y muchos de ustedes pensarán, ay, no, pero es que yo no fornico, pero puedes estar comiendo cosas sacrificadas a ídolos, ¿sí? Si realmente el corazón tuyo está en tu trabajo y vives y mueres por tu trabajo y estás idolatrando tu trabajo, estás comiendo de cosas que estás sacrificando a ídolos, realmente. Y esto tiene una raíz que no es una raíz mala, que es el deseo por el placer. Me parecía muy chévere en el libro que pues algunos nos estuvimos leyendo sobre las cartas de un diablo grande al diablo pequeño. Yo no sé cómo se llama, pero pues Neto es un diablo como experto que le escribe a su sobrino un diablo novato. Y él dice, es que de verdad nuestro padre en el reino de las tinieblas no ha podido ingeniar una manera de que podamos generar placer, ¿sí? Realmente todo el placer viene de Dios. Y lo que sucede con eso es que el placer es trasladado por el diablo a un contexto en un tiempo equivocado, con personas equivocadas, con pensamientos equivocados. Pero realmente en el corazón del hombre sí hay un anhelo por el placer. ¿Cuál es la medicina de esto? Conocer a Cristo me permite saber que Él es más que suficiente, ¿sí? Que Él es lo único que necesita mi vida. Y en este aspecto de la inmoralidad es muy bonito porque vamos a entender también cómo se mueve en particular el espíritu de Jezabel, que siempre él quiere situarse en una posición de gobierno. Siempre ella quiere estar al lado del rey, al lado de alguien que va a gobernar, y nosotros vamos a gobernar juntamente con Cristo, ¿sí? Yo espero que todos los que estén aquí sentados estén anhelando eso, anhelar un día con Él, de verdad poder gobernar a las naciones. Entonces, para que vayamos como haciéndonos una imagen de lo que vamos a ir viendo. La tercera actitud es la idolatría, y me gustaría que alguien me colaborara leyendo, por favor, la porción de la escritura que está ahí. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Y esta tal vez habla de idolatría, pero también está muy asociada con pasividad. Realmente todas como que se mezclan en un contexto, y nosotros por eso es que no tenemos de una sola de las iglesias, sino que tenemos una mezcolanza de todas. La raíz de esta también es orgullo, y es bien triste porque esta porción nos dice que la iglesia piensa que está rica y que no necesita de nada. Pero el Señor le dice, mira, vos no sabes, pero estás en la olla, de verdad te falta un montón, ¿sí? Y es una iglesia que, como lo tiene todo, pues se levanta simplemente a decir, es que yo no necesito nada. Y eso es una actitud súper peligrosa. Entonces, ¿cuál va a ser el antídoto que vamos a encontrar? Que conocer a Cristo me va a enseñar a depender. Vamos por la cuarta actitud, que es el miedo. Alguien que me pueda leer, por favor. Yo, no Dale. temas en nada no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Amén, amén. Y la raíz de esto es la falta de fe, ¿sí?
nosotros tememos porque nos falta fe. No les abro mi corazón, al comienzo de la pandemia yo tuve miedo, pues miedo por dos cosas, miedo porque casi me roban y me dio mucho susto. Y acto seguido el Señor trajo una medicina impresionante y me dijo, Manu, tú tienes que entender que no hay absolutamente nada en esta tierra que se pueda levantar en tu contra a menos que yo lo permita. Y ese día yo descansé impresionante y dije, gracias Señor, porque creo que mi propósito en la tierra todavía no se ha cumplido, porque no me robaron, a pesar de que el ladrón tenía una pistola, y pues tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién va a estar en contra mía? Entonces, realmente que podamos descansar en eso y que el Señor nos ayude a través de estos temas a ser valientes, a ser esforzados y a permanecer. Y quería que comenzáramos a entender que realmente el anhelo de Jesús es la obediencia, pero no la obediencia porque Él está ya sentado en el trono esperando a que todos sus súbditos se arrodillen ante Él, porque Él es el más, o sea, cero, sino porque como consecuencia de la obediencia vamos a ser fieles, ¿sí? Porque si ustedes ven todos, absolutamente todos los consejos, todas las enseñanzas que nos deja la Biblia, están buscando es que guardemos nuestros pensamientos y nuestro corazón para el amado. Entonces, realmente que el anhelo de obedecer venga del anhelo de ser fieles, ¿sí? Empecemos a cambiar ese concepto que a veces tenemos tan errado de que Dios está ya esperando a que sutanito, te caíste ahí, mal, te voy a desaprobar. De verdad no es así. O sea, de verdad él anhela de, uy, madre, me caí, me tengo que ir a limpiar y me voy a ir a presentar nuevamente delante del rey. Eso es lo que él quiere, de verdad. Por eso necesitamos ser fieles en todo tiempo, porque solamente los que sean fieles van a permanecer ante todas estas cosas que se van a sobreponer a nuestras vidas. Escucha y obedece, y esto es como el diagnóstico para nuestras vidas. Y la primera pregunta que yo quiero que usted se haga hoy es, ¿de verdad estoy yendo por buen camino? Y es fácil saber si uno está yendo por buen camino. Es bien sencillo, ¿sí? Y como está la imagen ahí, Jesús lo dijo cuando estaba con sus discípulos. Y es literalmente, necesitamos entender que solamente las ovejas del rebaño de Dios escuchan su voz, ¿sí? Si usted no está escuchando la voz del Espíritu, no está permaneciendo y necesitamos hacer algo, pero no se preocupe que para eso estamos en este curso, ¿sí? Eso es súper importante. Jesús nos dijo que solamente sus ovejas escuchan su voz y le siguen, ¿no? Porque no dice como, ay, sus ovejas escuchan su voz, no, sus ovejas escuchan su voz y le siguen, hacen lo que él dice, ¿vale? Y aquí pues es la importancia de verdad de permanecer. Y quiero que alguien me pueda leer este salmo, por favor. Yo. Dale. Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y puse esta imagen porque, pues, a lo largo como de estos años con Dios he entendido que el ser como niños, digamos que para poder estar con Él, es importante no solo porque el niño es inocente, porque el niño cree todo lo que dice el papá y todo eso, sino que el niño depende. El niño depende. No hay un niño que diga es que yo me voy a ir a mi propio apartamento y me voy a ganar mi plata. O sea, eso no sucede. El niño depende de su papá y toda la vida va a depender de su papá. Y así como esa niña en esa lámina está agarrada de su papá y sabe y está súper tranquila de que nada le va a pasar, así mismo debemos ser nosotros con Dios. Él es el único que puede examinarnos y decir si en nosotros hay algo malo. Porque la Biblia también lo dice que para el hombre sus caminos siempre están bien. Uno siempre piensa que uno está haciendo bien las cosas, pero a la luz de la palabra realmente es que nosotros podemos ver si estamos o no caminando de la manera correcta. Y Él va a ser el único que nos va a permitir finalmente caminar hacia ese camino eterno, ¿sí? Hacia esa vida eterna. Y vamos, por favor, a leer también Romanos 8, del 12 al 16. ¿Quién me quiere ayudar? Yo. Dale. Dice Romanos 8, 12 al 16. Por lo tanto, amados hermanos,
No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Yo le pido también que así como anotó el tema de que todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, pueda anotar también este versículo y sea como un versículo que usted vea cada vez que esté meditando en este tema, ¿sí? Porque este versículo también como que compendia muy bien las cosas. Y dice, para que dejemos como ese pensamiento, que no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos dice, ¿sí? No estamos obligados a obedecer esa naturaleza pecaminosa. Y que en cambio podemos ser libres por el poder del Espíritu, haciendo que esa naturaleza pueda morir para que el Espíritu pueda vivir, ¿sí? Y también dice la importancia de que el Espíritu de Dios se una a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos. Entonces vemos que en ese diagrama que vimos de oír, obedecer y tener comunión, en ese pedazo cuando estamos teniendo comunión estamos recibiendo una identidad, ¿sí? Y cuando yo tengo una identidad, a mí nadie me va a venir a decir una cosa que yo no soy ni va a traer condenación a mi vida, porque yo sé quién soy. Entonces, vemos aún más la importancia de tener ese acuerdo con el Señor, ¿sí? Yo pensaba en la importancia de orar y es algo que a mí en lo personal me falta un montón, pero cuando nosotros estamos orando, estamos teniendo comunión y estamos precisamente recibiendo esa identidad de hijos. ¿Y yo por qué lo tengo que hacer diariamente? Porque hay una tendencia para pecar, porque me puedo confundir súper fácil en este camino, ¿sí? Y son muchos los ataques que el enemigo puede traer a mi vida si yo no sé quién soy verdaderamente como hijo. Entonces, es importante que podamos realmente entender la importancia de que su espíritu se una al nuestro y que estemos en acuerdo para hacer lo que Él quiera hacer en mi vida. Vamos a resumir entonces todo lo que vimos el día de hoy para que no se me pierdan mucho. ¿Qué es lo que vamos a conocer en este tiempo? Primero, ¿quién es el que me ama? ¿Sí? ¿Quién es verdaderamente ese hombre del que hablan las escrituras? ¿Quién es aquel que derramó su sangre por mí? Lo segundo, ¿qué Él quiere de ti? ¿Qué de verdad está esperando Él de ti? Porque a veces nosotros pensamos, no, es que el Señor está esperando tal cosa. Y muchos, y se describen varios profetas que hicieron lo que aparentemente era bueno, inclusive reyes. Y Dios lo vio como algo muy desagradable porque no era lo que Él quería. Entonces es importante que sepamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Lo tercero, que aprendamos a oír, que tengamos un alma que esté dispuesta a obedecer y un espíritu que quiera estar en acuerdo con Dios, ¿sí? Para que nuestros pensamientos sean renovados. Lo cuarto, luchar con las cosas con las que la iglesia es más atacada: la pasividad, la inmoralidad, la idolatría y el miedo. Y lo quinto, y no menos importante, aprender a ser santos y fieles para Él, ¿sí? Esto es al final la conclusión de las conclusiones. Necesitamos ser santos y fieles porque Él ya es santo y fiel, ¿sí? Y piense en esto cada vez que usted quiera desviarse, cada vez que usted está aburrido, piense en que Jesús ya está siendo fiel, Jesús ya se está guardando para usted. Entonces, ¿de verdad queremos nosotros ser guardados también como Jesús se está guardando? Realmente cuando Él regrese nos va a encontrar como esa novia limpia y sin mancha. Realmente estamos buscando que nuestras vidas cada vez más lo reflejen a Él, pero ¿quién es ese Él al que hay que reflejar? Entonces, esta es la invitación que les queremos dejar. No sé si alguno de los chicos de coordinación pues quiera añadir algo más, si alguien tiene como algún comentario adicional sobre este tema de las iglesias. Manu, muy chévere, muchísimas gracias. Muy chévere, súper claro.
Nos motiva mucho a empezar este estudio. Em, Una cosa que yo quería agregar es que de verdad va a ser muy bacano unirnos como iglesia, que no es un lugar, sino somos nosotros juntos, a estudiar lo que Dios le está hablando a las iglesias. O sea, yo siento que va a despertar nuestros oídos, va a abrir nuestros ojos para entender muchas cosas que, como tú decías, nos han parecido que están bien, pero que en realidad Dios está buscando que mejoren. Y Dios nos está llamando como a profundizar más. Entonces, me parece súper chévere. Los motivo a todos los que están conectados que sigamos como el proceso todos los días. Y si alguno tiene una pregunta o algo, para los de pronto que son nuevos, las iglesias están en Apocalipsis 2 y 3. Y son 7 iglesias a las que Jesús les escribe cuando Juan se encuentra, el apóstol Juan se encuentra con él en el cielo y les da un mensaje súper específico a cada una. Un mensaje diferente, pero específico. Y esas 7 iglesias las podemos ver representadas en nosotros hoy. O sea, no eran solo 7 iglesias, digamos, del pasado, sino que eso es un mensaje que se aplica a nosotros completamente hoy y que estoy seguro que cada uno se va a identificar con todas en algún área. O sea, no es que yo soy la iglesia tal, no. O sea, literal, con todas uno se identifica. Por eso los motivamos a que pues sigamos escuchando y para los que quieran ir profundizando, ya escribió Juan David que tenemos una tarea, leer Apocalipsis 1, 2 y 3 para la próxima semana. Algo importante ahí para agregar también es que normalmente cuando uno empieza a ver este tipo de temas que requieren, por así decirlo, dedicación, esfuerzo, o por ejemplo cosas que no tenemos como, o sea, claramente sabemos que tenemos que ir en busca de la santidad, de la fidelidad, de conocerlo a él, y todo eso. Lo primero que uno piensa es, estoy muy lejos y tengo que tomar muchas decisiones para poder alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Y básicamente uno siempre lo remite a lo físico, a lo humano y al esfuerzo que tengo que hacer para llegar a una meta. Y lo que Dios te dice es, no la vas a alcanzar, o sea, en tu humanidad no vas a poder hacerlo. Lo único que necesitas hacer es decidirte a que Él entre en tu vida, decidirte a hacer lo que Él te llama a hacer, en lo que soy bueno, poner esfuerzo, por ejemplo, en la intimidad, empezar con decisiones pequeñas en tu vida, y todo eso va a empezar a verse transformado paso a paso. O sea, lo importante de este estudio no es ver cuánto nos falta para llegar a eso que Juan está diciendo, lo que estamos anhelando en nuestra relación con Dios, sino qué tan decididos estamos realmente para ser transformados por Dios y para lo espiritual alcanzar esas cosas, porque el que realmente nos permite ser santos es la santidad de Jesús en nosotros, no que nosotros lleguemos a dejar tanto el pecado que nos volvamos transparentes de los santos que somos, sino más el reflejo de Jesús en nosotros nos va a hacer cada vez más santos. Entonces, quitar, por ejemplo, también lo decía mucho Bruno en esa parte, el pensar que nosotros podemos alcanzar cosas en Él, en nuestras fuerzas. Podemos llegar a ser justos y justificados por Jesús, porque Él nos hace justos, pero no podemos llegar en nuestras propias fuerzas a hacerlo. O sea, es la parte que desestima Dios y que dice, mira, o sea, el importante soy yo, o sea, el que realmente puede alcanzar lo que vos puedas hacer, soy yo en vos. Entonces, de entrada, como que lo que más debemos hacer énfasis en eso, o sea, Señor, no voy a pensar lo difícil que es llegar a ser santo, sino voy en este momento a decidir cosas, a buscarme más, a realmente dejar, por ejemplo, ciertas cosas de que me permitan, por ejemplo, menguar en mi carrera y mi esfuerzo para que tú seas en mí más presente. Y esa es la verdadera pasión. La pasión que hay en nuestras vidas es eso. Si nos empezamos a llenar tanto de Dios, empezamos a ver la realidad espiritual y física de lo que es Dios en nuestras vidas, que no vamos a querer volver otra vez atrás
a lo que estábamos experimentando antes. Entonces, creo que era algo para agregar importante, porque no es, o sea, uno siempre lo piensa así, y es la forma en la que uno como que empieza a fracasar, por ejemplo, en lo físico. Si tomas, por ejemplo, la decisión de una dieta, ves las cosas tan estrictas que no te motiva a empezar a hacerlo. Lo mismo en lo espiritual, ves las cosas tan estrictas y tan lejos que no te motiva a empezar sencillamente porque lo ves demasiado lejos. Y lo que usted dice no está tan lejos, está al alcance de una oración, de una decisión, de darle el lugar a mí. Amén, amén. Y creo que en este tiempo es fundamental que, así como le decía Juanca, establezcamos prioridades, ¿sí? Dios nos ha dado la magnífica oportunidad de poder parar las cosas a nuestro alrededor para estar con nosotros, ¿sí? Y por eso es que este tema hoy cobra más importancia que nunca, porque a veces nos ocupamos más por hacer que, ¿verdad?, por ser. Y Dios quiere formar en nosotros el ser para que cuando hagamos no seamos movidos al aplauso del hombre, sino solamente al aplauso de él. No sé si Juanito quiera decir algo o alguien más quiera compartir algo. Amén. Pues obviamente para motivarlos también a que continúen, a que inviten más personas. De verdad que alguna palabra que se repite muchas veces y que Manu también nos mencionó en estos capítulos es el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y obviamente es muy difícil porque siempre queremos escuchar la voz de Dios y acomodarla a nuestra manera y a lo que nosotros queremos. La idea de esto es poder escuchar la voz de Dios y acomodarlo a lo que Él desea y a lo que Él quiere. Y cuando lean estos capítulos se van a dar cuenta que es el mismo Jesús exigiéndole algo a la iglesia, diciéndole, haz esto, cambia esto, renueva esto. Y pues la idea es que nosotros como parte de la iglesia podamos asumir estos temas, todas estas cosas y ponerlas en práctica, que es lo más difícil, porque de verdad que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, como nosotros queremos y no como Él quiere. Entonces, pues obviamente es que todos nos podamos apoyar los unos por los otros y bueno, orar para que otras personas se puedan conectar y pues que nosotros podamos permanecer, porque yo sé que conectarse, como decía Manu, conectarse, meterse a algo como esto es complicado, porque tenemos otras actividades, queremos hacer otras cosas. Porque a veces no sentimos. Porque a veces no sentimos, porque nos da pereza, porque qué jartera. Y obviamente es poder vencer eso en nuestras vidas y decir, pues bueno, esto de pronto ya me lo sé un poquito, pero tal vez Dios me lo quiere recordar y me lo quiere volver a meter en la cabeza para ponerlo en práctica y para poder conectarme más con Él. Y pues nada, Manu, yo de verdad, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por el tema. Y ya, ¿Alguien más quiere decir algo? No, yo creo que de lo que diste, Manu, de verdad, muy buena introducción. Muchas gracias por aclararnos el panorama. Y lo que le quiero decir es que lo que empezaste a leer con Apocalipsis 1, Dios nos iba mostrando como lo que primero Él establece antes de hablarnos es nuestra identidad. Y eso es algo que es inamovible y que tenemos que tener presente en nuestro corazón. O sea, lo que Dios quiere hablarnos, no lo tomemos siempre como, ay, es que otra vez quiere que cambie, ay, otra vez quiere que trabaje, ay, es que, como que, no, es que yo siempre soy una obra imperfecta. No, sino que es colocar la mirada en la obra perfecta que Dios quiere que seamos, no porque seamos imperfectos, sino porque estamos en un camino para reflejar lo que Él es, reflejar lo que Él siempre nos ha mostrado. Entonces es muy lindo porque Apocalipsis 1, donde empieza toda la apertura de Juan, Dios establece que somos reyes y sacerdotes, que esto ya ha sido hablado, o sea, Él establece nuestra identidad. Pero a partir de esta identidad nos pide, yo sé que ustedes son esto, pero vean lo que me agrada en el corazón y la suspicacia que tiene el enemigo para engañarlos. Entonces es ahí donde también tenemos que ser astutos porque nuestra identidad ya está definida, que somos reyes y sacerdotes. Nuestra identidad en el Señor ya está dada. La cosa es que lo que muchas veces, como lo decías Manu, creemos que lo externo o lo que nos sucede en la vida es lo que indica nuestra identidad. No, Dios dice, su identidad ya está establecida.
Pero a partir de esto quiero que empecemos a renovar nuestros pensamientos y a decir, miren, en muchas ocasiones van a tener buenas acciones, pero si no estás parado desde tu identidad y de verte como esa novia, la novia que no anhela ese día de la boda se va a corromper. Si tú como novia no estás anhelando el día de la boda porque tu identidad es de novia, te vas a corromper. ¿Y cómo te vas a corromper? A partir de lo que le empieza a explicar a las iglesias. Me agrada lo que has hecho, pero has olvidado tu primer amor. Me agrada lo que estoy viendo, pero te has dejado seducir. No estás haciendo esto, estás con un pie al lado y con un pie al otro, y te muestra es como la dualidad de lo que estamos escuchando internamente, pero inmediatamente al inicio establece nuestra identidad, y es lo que me parece increíble, porque él a partir de eso construye, a partir del fundamento empieza a establecer las demás cosas. Entonces, que sea demasiado enriquecedor este tiempo, y obviamente, pues, aparte de lo que es del grupo de jóvenes, esto va a ser un grupo de estudio. Entonces, a veces en el grupo de jóvenes, pues, nos entregan todo desmenuzado y chévere y rico, y también, pues, tiene casi la misma estructura de lo que estamos viendo ahora, pero este es un tiempo donde lo que queremos es edificarnos en lo que Dios también te está dando. No pienses que el que tenga una posición mayor, el que tenga un reconocimiento mayor, y por eso muy chévere, hermano, que empezaras con eso, es el que va a tener la palabra. No. Dios nos está hablando y nos está diciendo, este es un tiempo importante para las iglesias. Así que por favor, Kevin, así que por favor, Juan José, no sean egoístas y no escondan el regalo que Dios les puede dar. Jimena, o sea, obviamente estoy dando nombres, no estoy diciendo que lo estén haciendo, ¿no? No me entiendan. No, yo Manu, ya casi César, me salgo. lo sentiste propio. Manu, Kevin, perdón, ahí voy a ver todos los participantes. César, Déjame hablar Daniel, ya. González, Angulo, Jacqueline, Jimena, Juanca Díaz, Juanca Muñoz, Juan David, Juan José, maestros de la parrilla, May, todos. Por favor, no sean egoístas con lo que voy a entregarles en este tiempo. ¿Por qué? Porque es importante, porque tú eres un rey y un sacerdote como Daniel no lo es, así que tú tienes algo específico de lo que te estoy hablando de tu corazón, y no tomes porque, como le decía a Jeremías, no consideres que eres un niño para poder hablar estas cosas, no consideres que no tienes la experticia para poder hablarlo, porque yo soy el que pongo mis palabras en tus labios cuando me reconoces, cuando yo soy tu fundamento y cuando pasas tiempo conmigo. Porque al final uno empieza a adquirir comportamientos de la persona con la que más pasas tiempo, porque empiezan a compartir intereses, empiezan a compartir la manera en cómo le gusta que hable, que digan, que esto, que se exprese, que lo otro. Y eso es muy lindo, porque eso es la comunidad y eso es la familia. Cuando Dios establece que ya no nos llamará más esclavos, sino amigos, porque Él se ha agradado en compartir los secretos de su Padre, porque ahora este mensaje se los estoy dando. Así mismo nosotros tenemos que crecer y edificarnos en esto. Pero siempre tengamos presente, nuestra identidad ya está establecida. Dios quiere entrarnos en un proceso para que respondamos las 3 preguntas que hizo Manu. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿De verdad voy a obedecer en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu? ¿Y hacia dónde quiere que Dios hacia dónde Dios quiere que vayamos en este tiempo, y cuál es la visión? Y al final la visión es que seamos la novia, y es un tiempo de preparación. Entonces, es solamente como para que lo tengamos claro en nuestro corazón, y podamos crecer entre todos como una familia, sea cual sea la iglesia, somos una misma iglesia y somos una misma novia, y el Señor va a venir por una novia donde no haya un yugo desigual, sino que sea una novia pura, santa, y que exprese lo que el corazón del Señor quiere que expresemos para este tiempo. Entonces, de verdad, motivarlos a eso. Por lo general, obviamente, va a haber un esquema de si queramos hacer preguntas o no. A veces es difícil manejarlo porque sé que van a haber preguntas que surjan. Intentemos en lo posible las preguntas nomás, los aportes obviamente se pueden dar, las preguntas dejarlas al final para hacer como un tiempo de responder, preguntar y responder. Pero si tienes algo en tu corazón para dar, que por favor puedas dar ese diamante, y que no seamos como cerdos, aunque tengamos forma de ellos, yo más que todo en este momento, Por dos. que no seamos como esos cerdos que simplemente rechazan las perlas de lo que Dios quiere dar. Entonces, que podamos estar atentos a este tiempo y enfocarnos. Amén, Dani. Qué importante lo que dices. Y hay como 2 cosas que quiero decirles. Hay un poder impresionante en el acuerdo, ¿sí? Eso es como una de las cosas más profundas. Y la Biblia dice que cómo van a andar 2 si no están de acuerdo. Y eso lo vemos desde 2 perspectivas. Lo primero es que cómo va a andar el cuerpo de Cristo si no está de acuerdo.
Y en estos espacios estamos creando nosotros acuerdo, ¿sí? Estamos teniendo comunión. Y realmente la palabra comunión es que hay algo que nos une y hay algo que está como común entre todos nosotros. Y lo segundo es que si queremos caminar con Jesús, tenemos que estar de acuerdo con Jesús, ¿sí? Porque o si no, no vamos a poder caminar con Él, porque dice la palabra que cómo van a andar dos si no están de acuerdo. Entonces, que ese sea realmente como que nuestro anhelo en este tiempo. No sé si alguien quiera decir algo más. Mano, yo resaltar algo de lo que decía André, y André decía que muchas de las características de las 7 iglesias hoy por hoy se ven reflejadas en nosotros, pero algo que me hablaba Dios es que a pesar de que cuando hay la revelación de las condiciones de las 7 iglesias, no es una condición de juicio desde las cuales están siendo manifestadas, sino que es una revelación de amor, porque aún Jesús ama las 7 iglesias, se mueve en ellas, se apasiona por ellas y al final les entrega algo. Por eso dice, al que venciere, cuando nosotros empecemos a leer la tarea, siempre vamos a encontrar que después de que determina una condición que está en la actualidad de cada iglesia, siempre dice, al que venciere tal cosa. Entonces, como que es Jesús diciendo, mira, hoy estamos así, pero podemos estar mucho mejor y aparte de eso te voy a entregar una recompensa. Entonces, como que lo veamos con ese panorama, esa actitud de ver que es algo que está redarguyendo Dios en nosotros y que de pronto no tomemos la posición de que, uy, he perdido el primer amor porque de pronto es y ya Dios me desecha por esto y no, ¿sí me entendés? Sino que de verdad como que entender que si el Espíritu nos revela que de pronto una de esas características es la condición en la cual estamos nosotros, de verdad podemos entender que esa revelación es para redarguirnos y poder llevarnos pues a vencer como lo dice ahí la palabra. Y nada, eso, y es apasionarse, amar la iglesia. Yo creo que es fundamental este estudio por eso, porque nos permite desarrollar ese amor y esa pasión por la iglesia como tal, por el cuerpo de Cristo, verla desde la imperfección. O sea, yo sé que aquí todos hemos abierto el corazón, yo les abro el mío. Yo he tenido muchas luchas con respecto a la iglesia como institución, pero Dios ha trabajado mucho en mi corazón esa parte y he empezado a amar la iglesia de una manera increíble, amar el cuerpo y ver que es necesario amar lo que ama Jesús. Entonces, nada, ese es el aporte que quería pues como agregar allí de lo que dijo André y ya. Y muchas gracias, Manu, súper el tema. Amén, gracias Kevin, de verdad que todo eso nos edifica y es súper importante. Al final lo que Jesús quiere es establecernos como reyes y sacerdotes, pero Él ya pagó por nosotros, ¿no? Estamos en ese lugar, lo que tú decías es bien importante. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, creo que no. Entonces, para terminar, los invito a que pues cada uno cierre sus ojos y podamos meditar en lo que dice esta canción y ojalá la guarden y la tengan dentro de sus favoritos, porque es una canción muy propicia como para todo lo que vimos y lo que se viene. Bueno, no está escuchando. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz.
nuestros ojos trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno esos ojos hoy brillando como fuego
resplandeciendo la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más de ti. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, Padre Santo. Gracias por lo que pudimos experimentar, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, fue lo que realmente nos inspiró, Señor, a estar en este lugar, Padre amado. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por la semilla que has sembrado, Señor. Yo te pido que esa semilla pueda permanecer, Padre Santo. Permite, Padre, que ese huerto que has establecido en nuestro corazón pueda ser guardado de toda aquella zorrilla que quiera venir a guardar, a robarla, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a ser fieles, Señor. Que permitas que en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor, y en todo nuestro ser haya un entendimiento, Señor, sobre este tema, Padre, que agrada tu corazón, Señor. Nosotros anhelamos esa bendición que está tras el que escucha y obedece, Señor, lo que tú estás diciendo a las iglesias, Señor. Anhelamos esa bendición, Señor. Te pido, Padre, para que nos permitas y nos des la gracia, Señor, de estar en acuerdo contigo, Señor, porque tú eres digno, Señor, de que estemos en acuerdo contigo, Señor. Tú eres digno de que queramos permanecer fieles a ti, Señor. Y por último, te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer, Señor. Queremos, como lo decían mis hermanos, Señor, poder recibir cada una de las recompensas que tú tienes para las iglesias que permanecen y que vencen, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, que no nos vas a dejar, Señor, que no nos has dejado, Señor, y que no nos dejarás nunca, Jesús. Hoy te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor, y reconocemos, Padre, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores en Cristo. Por eso hoy yo te pido, Señor, que permitas que este tiempo, Señor, que has abierto el día de hoy, pueda ser para nosotros, Señor, una ventana de revelación del cielo, Señor. Que podamos ser transformados en la medida que conozcamos más el carácter de tu Hijo, Señor. Porque lo vamos a comenzar a ver y experimentar, Señor. Porque vamos a comenzar a tener sueños, Señor. Porque vamos a comenzar a tener visiones con aquel que ama nuestra alma. Te pido, Padre, que a partir del día de hoy, mis hermanos y yo podamos caminar entendiendo, Señor, que cada día, Señor, en cada momento y en cada circunstancia, vamos a buscar ser fieles a ti, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestras palabras, Señor. Te pedimos que nos des la gracia, Señor, para que podamos ser presentados delante de ti como un sacrificio vivo y santo, agradable, Señor, a ti. Que esa es la clase de sacrificio que a ti te gusta, Señor. Que podamos sacrificar diariamente nuestra obediencia, Señor, porque te amamos, Señor, porque queremos honrarte, porque queremos bendecirte, porque queremos honrar al novio, preparándonos, Señor, guardándonos, Señor, y permaneciendo limpios e inmutables para el día que tú regreses por nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias. Con mucho cariño, niños. Chao a todos.